doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. Gracias por estos minutos de su tiempo. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha bien? Buen día, Jimmy, a las órdenes. Muy bien. Doctor, a ver, ¿cómo interpretamos lo que está pasando entre la Asamblea y el Consejo? Ayer se posesionó un alterno, no sé si era un suplente de un alterno, usted me corregirá. Pero los otros tres, aparentemente dos por lo menos, no quieren posesionarse, se niegan y dicen que esperan las decisiones judiciales. Y hay otro que según su declaración reciente, sí tiene el ánimo de hacerlo. ¿Qué está pasando? Que las decisiones de la Asamblea están chocando con lo que está optando por la vía judicial el Consejo de Participación. Bueno, no existen ya como el Consejo de Participación Ciudadana, los señores Ulloa y compañía. Ellos fueron destituidos por la Asamblea Nacional dentro del marco legal y constitucional que se aplicó y que deviene en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que ocurre al momento es un manoseo de la Administración de Justicia, un manoseo de la figura de las acciones constitucionales, acciones de protección y acciones previas que han devenido en el planteamiento de 15 acciones entre estas acciones de protección y las de medidas cautelares. Imaginemos que en el Cantón La Concordia se presentan 7 medidas cautelares y la séptima llega a un juez que, entre comillas, decide conceder esta medida cautelar. ¿Qué dice la medida cautelar? Que supuestamente se suspenden los efectos de la resolución 212 de la Asamblea Nacional que tiene que ver con la destitución de los vocales. No, la resolución es la 115, por lo tanto incluso se equivoca el juez en la apreciación de la sesión en la cual se resolvió este tema. Además, que disponen de que se detenga cualquier trámite hasta que se entregue la documentación que requieren al presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros le entregamos esa documentación pidiéndole la revocatoria antes de la sesión del último día jueves. Por lo tanto, en el supuesto incumplimiento de una resolución no existe absolutamente nada que ver. Lo que sucede, insisto, es un manoseo de estas figuras de orden constitucional que se han planteado 15 a lo largo y ancho del país. La intención del señor Ulloa, que ya no es consejero, y de las otras personas, de mantenerse en un cargo para no elegir autoridades, porque no lo han hecho en tanto tiempo. Entiendo que quieren empatar, si cabe el término, con febrero, con mayo del próximo año, sin elegir autoridades, sobre todo de control. Bajo ese punto de vista, incluso las acciones de incumplimiento de conformidad con la Corte Constitucional, con jurisprudencia de la misma, no caben en medidas cautelares autónomas, como en el presente caso. Y es más, esta medida cautelar autónoma no puede darse después de que se convocó al juicio político y después de que ya se efectivizó el juicio político. Claro, doctor, las medidas cautelares son antes de. Ya, doctor, pero si ellos ya no son consejeros, ¿por qué usted no le pide al gobierno que los desaloje? Perdóneme, estoy un poco especulando, ¿no? Estoy poniéndome en escenario figurado, por si acaso. ¿Por qué no le informa usted al gobierno? A ver, los señores fueron destituidos, desalójelos por favor, o invítelos a salir del edificio del Consejo de Participación. Podemos insistir en el hecho de que el gobierno tiene que aplicar estrictamente el marco legal y el respeto a la independencia de poderes. De manera inmediata, luego de la destitución que se dio la semana anterior, el día 18, si no me traiciona la memoria, se ofició al propio presidente de la República, a los ministros de Estado, de Finanzas, al ministro de Trabajo, a las distintas instituciones que establece la norma legal, haciéndoles conocer de la destitución de los funcionarios y que ya no eran tales, y por lo tanto se tiene que respetar ese marco legal. Sin embargo, hay que ser claros, un asambleísta de la bancada del gobierno, el asambleísta Varela, planteó 2 de las acciones de protección, una acá en el cantón Rumiñahui, que fue desechada, entiendo, y parece que otra en el cantón Quito, Iñaquito, para ser específicos. Es decir, habría que analizar ya en el fondo del asunto si el gobierno está también inmiscuido en esta pretensión del señor Ulloa y compañía que violenta la normativa legal del país. Doctor,
Es cierto, como han manifestado los 4 consejeros que hoy están pues, en el Consejo y que según la Asamblea han sido destituidos, que no hubo el informe, no se dio lectura al informe donde se sustanciaba o se fundamentaba la decisión que tomó después la Asamblea de destituirlos. A ver, existieron los plazos que prevé la ley. En primer lugar, se sustanció en la Comisión de Fiscalización, donde ejercieron el derecho a la defensa, donde se evacuó la prueba tanto de los interpelantes cuanto de los luego interpelados, que son los consejeros de participación ciudadana en ese momento. Es decir, se sustanció todo el procedimiento. Lo que pasa es de que la Comisión de Fiscalización, en el último día del plazo, prorrogado incluso, no presentó el informe, porque no existieron los votos. Y de ahí tenía un plazo de 48 horas para presentar las posiciones, tampoco las presentó. Lo que hace es reconsiderar, fuera del plazo que establece, que prevé la ley, reconsiderar una resolución, lo cual no corresponde. Y ya fuera del plazo, jurídicamente es inexistente. ¿Qué dice el inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? De que cuando no existen los votos, cuando no existe, por tanto, el informe, le faculta al presidente y le dispone más que facultarle de que ponga en consideración del Pleno para que resuelva. Se lo hizo el día 15 del mes de año en curso. El Pleno resolvió el juicio político para 4 de los 7 consejeros, lo que se efectivizó el día 18 y se dio la censura y destitución. Hemos aplicado estrictamente el marco legal. No existió informe, jurídicamente hablando. No quiero llegar a hilar fino, pero parece que en la comisión o se pusieron de acuerdo para poder un estado de duda, que no existe para mí esta temática. Sin embargo, se ha aplicado estrictamente el marco legal. Así es de que las alegaciones del señor Ulloa y compañía están fuera de tono, están fuera del marco legal, no tienen nada que ver. Muchos constitucionalistas han establecido ya en el país, gente seria, de que simplemente se ha aplicado lo que dice la ley. Es más, antes de, hace varios años, usted recordará de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lo que hacía era prácticamente archivar todos los expedientes de juicios políticos. En este caso, justamente se hizo una reforma para que no haya ese archivo, sino se llegue al juicio luego de la sustanciación. Y todos los 137 asambleístas tenían la información de toda la sustanciación, donde intervinieron todos los consejeros, los interpelantes, los miembros de la comisión, donde se evacuó la prueba. Toda esa documentación tuvo cada uno de los legisladores, que era la base, más la propia sustanciación del juicio ya en el pleno de la Asamblea, lo que sirvió para que tomen una decisión en el pleno de la misma. Doctor Saquicela, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Y qué va a pasar en la Comisión de Fiscalización? Porque una cosa es que el Pleno haya decidido avanzar y no quedarse por la intención de entorpecer que se podría leer por ahí de parte de la Comisión de Fiscalización. Pero eso va a tener una sanción, porque no emitir un informe tiene una consecuencia. Bueno, establece la propia normativa del último inciso del 142 de que el incumplimiento de la emisión del informe o de las posturas acarrearía una sanción. Eso tendría que establecerse a través de la denuncia de algún legislador hacia la presidencia de la Asamblea, tendría que calificarlo el Consejo de Administración de la Legislatura y tramitarlo, pero dependemos de que exista una denuncia. Ok, el exhorto que hizo el Consejo de Participación, bueno, aparente exhorto que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, en el que dicen que ustedes como Asamblea han incumplido y que hay una intromisión porque no se respeta una decisión judicial. Estamos en un círculo vicioso que lo venimos viendo desde hace algún tiempo y empezó con Guadalupe Llori, que realmente la función judicial, ¿y hasta cuándo vamos a seguir viviendo este escenario y esta novela de que la función judicial se entromete en decisiones de la Asamblea, entendiendo que la Asamblea es otro ente independiente? Usted ha sido sumamente clara a través de su pregunta en establecer la independencia de poderes. Tiene que ser respetada. La Asamblea ha cumplido con su rol y ha destituido a estos caballeros y a estas damas que ya no son consejeros. Todo acto que ellos dicen evacuar es nulo. Obviamente, como tienen a su secretario, como tienen a los funcionarios que ellos contrataron en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana, se prevalen de ello para estar dentro de ese edificio y disque tomar decisiones que no tienen ningún sentido, ninguna validez legal, jurídica, moral ni ética. Es más, nosotros como Asamblea hemos presentado la denuncia por simulación de conformidad con el 287 del COIP en contra de los 4 ciudadanos que están simulando
funciones, una función que la tuvieron y que ya no la tienen y que obviamente tendrá que sustanciarse ya en la investigación fiscal, luego ante los jueces correspondientes y tendrá que establecerse la sanción. No se pueden burlar del sistema legal, no se pueden burlar de la separación de poderes, de la Constitución Política de la República. Vamos nosotros a hacer respetar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, el derecho que tienen los ecuatorianos a que se establezcan en base de las normas claras quiénes son los que tienen que estar en las entidades y en las instituciones. Y obviamente aspiramos y esperamos de que la sensatez vuelva a estos ciudadanos que digo, están apoderados del Consejo, porque todos los empleados que funcionan ahí, la gran mayoría, por cierto, son puestos por ellos, son contratados por ellos a la cabeza del secretario. Entonces, eso no puede seguirse dando en el país. Y un llamado a la Administración de Justicia, a que apliquen la normativa de manera correcta, de que acciones como las medidas cautelares no tienen validez después de que se haya dado un hecho como fue la convocatoria y la destitución y censura de los vocales. Cuando se dice que supuestamente se ha vulnerado algún derecho, tendrían que haber planteado una acción de protección. Ahí sí, tal vez con una medida cautelar, pero no una medida cautelar autónoma que no corresponde. Nosotros como Asamblea Nacional estaremos vigilantes, estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se respete, sobre todo el Estado de Derecho y la división de poderes. Doctor Saquicela, ¿y cuándo cuándo se puede ya resolver este meollo y tener principalizados a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana? O sea, ¿cuándo los ecuatorianos vamos a saber, ok, estos son los nuevos nombres de los consejeros para que sigan los procesos que tienen pendientes? A ver, aclaremos un tema. La resolución del Pleno de la Asamblea, la 115, cuando se les destituyó a los exconsejeros, establece de que el presidente de la Asamblea convoque a los 4 principales y a los 4 suplentes de los nuevos principales para que sean posesionados. Y eso es lo que se ha hecho. Y se lo ha hecho no de memoria, en base de la certificación del Consejo Nacional Electoral, en base de los resultados que se dio en el 2019 en las elecciones que fueron electos los consejeros de Participación Ciudadana. Se convocó a los 4, 2 de ellos alegan que ya están posesionados como vocales suplentes, la señora Ponce y la señora Moreira, y en efecto, revisando los archivos de la Asamblea, fueron posesionados en la época del presidente Litardo, las 2 consejeras suplentes que podrían ya principalizarse. El consejero Figueroa remitió una carta ese día que no podía comparecer, pero que estaba para coordinar la posibilidad de su posesión, y él tiene todo el derecho. Yo no le puedo quitar el derecho que le establece el pueblo ecuatoriano en las urnas. Y el otro consejero que debía haberse posesionado, que es el señor Chuchillán, había remitido ya una carta excusándose que no se va a posesionar porque está fuera del país, porque tiene un proceso legal que le impide retornar al Ecuador, y es más, renunciaba a su calidad de consejero electo, en este caso de suplente. Por lo tanto, ayer se posesionó el señor Olindo Tatamua, si no me equivoco, el cual podría ejercer. El único que no estaría posesionado es el señor Figueroa, y que si es que él, conforme su carta de hace días, comparece a la Asamblea, podemos coordinar su posición. Es decir, el Consejo estaría integrado de esa manera, y así tiene que respetarse, y así vamos a requerir, vamos a hacer un llamado nosotros a los distintos poderes del Estado para que se respete el Estado de Derecho, se respete las resoluciones de los poderes constituidos y no se altere el sistema que rige en el país. Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo, doctor. Rápidamente, ayer en un exhorto que hace el Consejo de Participación, básicamente, leyendo entre líneas, es: señores de Fiscalía, túmbenlo al señor Saquicela, despójenlo de su inmunidad y sáquenlo de la Asamblea. Eso es básicamente lo que quieren, y no le estoy diciendo ninguna sorpresa, doctor. Sabe que en estos momentos están buscando la destitución, no solamente de usted, sino de los 84 que votaron a favor de la destitución y los que están participando en estas sesiones. La pregunta es, ¿cómo va a responder a esto? Y 2, ¿cuándo ya se viene todas estas sesiones, todas estas audiencias para responder a estas acciones de protección, medidas cautelares? Y seamos sinceros, ¿ustedes creen que le van la justicia que está vinculada al Consejo de la Judicatura, que sabemos que no tiene buenas relaciones con ustedes, les va a dar la razón a ustedes?
Bueno, no se trata que nos dé la razón a nosotros, sino que se dé la razón a la ley y a la Constitución. Si la manosean, si la vulneran, están rompiendo el Estado de Derecho y eso no puede ocurrir en el país. La Asamblea Nacional institucionalmente tendrá que pronunciarse cuando corresponda y como corresponda. En cuanto a las acciones de incumplimiento que intenta el señor Ulloa y compañía a través de una írrita resolución, que además de ello es nula de nulidad absoluta y que dice dirigir un oficio al juez de la Concordia, no corresponde. Él es abogado y me da pena de que no conozca el marco legal. Para una acción de incumplimiento, en los casos que corresponde, en este no corresponde porque hay fallos de la Corte Constitucional, jurisprudencia que dice que en acciones de medidas cautelares autónomas no existe incumplimiento, porque no existe resolución al final, o decisión o sentencia. Sin embargo, en los casos que cabe, tendría que el juez pedirle al presidente de la Asamblea que tiene 40 días para contestarle si es que se ha cumplido o no se ha cumplido. No, si es que se le contesta que se ha cumplido, queda ahí la cosa. Si no se ha cumplido, tiene que darle un plazo para que cumpla. De allí, con todo ese expediente, podría ir a la Corte Constitucional. Es decir, no existe tal. Si se intenta una acción de incumplimiento de decisión de autoridad competente, tendrían que mandar una denuncia a la investigación que vendría luego en que se solicite el levantamiento de la inmunidad de la que goza institucionalmente el asambleísta que es electo por votación popular. Es decir, el señor desconoce de la misa a la media el marco legal, o lo que es más, intenta desconocerlo en su afán desesperado de permanecer en un órgano que lo que persigue es no elegir autoridades. Abran el abanico, pongan los reglamentos que correspondan, el nuevo Consejo Integrado de Participación Ciudadana, dejen que la gente participe para los distintos cargos que le corresponde elegir al Consejo de Participación, no los sesguen, dejen que los ecuatorianos, que existen probos, gente preparada, gente inteligente, gente que conoce, gente imparcial, que pueda participar y pueda elegirse a las mejores autoridades. Esa es la intención. Nosotros cumplimos con lo que nos manda el marco legal. Lo otro habrá que realizarlo a través de los procesos de fiscalización que nos correspondan y obviamente darle una posición como Asamblea Nacional. Gracias, doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea. Que tenga usted un buen día, muy amable como siempre, doctor. Gracias, Jimmy. Un abrazo doctor. a todos. Hasta luego.